Bueno, un cordial saludo y una bienvenida a Top Latin Minds. Estamos hoy en un programa muy especial con un invitado que es un honor para nosotros tener hoy en nuestra sala, compartiendo un tema de mucha actualidad, de muchísima actualidad y de mucho impacto para la vida de los empresarios, para la vida de los emprendedores, las personas que están buscando siempre mantenerse al tanto de lo que está sucediendo para tomar decisiones, para guiar sus negocios y para buscar ese norte que como líderes empresariales estamos obligados a estar al pie de lo que está sucediendo. Así que tenemos desde Montreal, Canadá, un invitado que es un honor y le agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación y es Martín Coeteau, que es una eminencia en el sector económico y ya estaremos hablando con él eh, para que ustedes mismos dimensionen el potencial que tenemos con la charla de hoy. Un invitado muy especial en una charla muy, muy poderosa para todos ustedes. Así que bienvenido, Martín. Hola Rodrigo, y contento de estar con tu audiencia en toda América Latina también. Muchas gracias, Martín. No, a ti y bueno, por darles una introducción, una presentación, voy a validar pues nuestro invitado. Como les decía, nos acompaña desde Montreal y pues nadie mejor que Martín, diría yo. Es un economista canadiense, más de 30 años de experiencia, es un profesor universitario, viene de la academia, viene de ser un profesor de economía, negocios internacionales, eh, pero además de eso, tuvo un salto del sector académico al sector político, al sector financiero, o sea que se ha movido en ese eje, en ese triple eje, ¿no? De gobierno, empresa y academia. Eh, Ha trabajado como director, como el Chief Economist de Officer de una de las entidades inversoras más importantes, si no uno de los fondos más importantes de Canadá, o el más importante, que maneja los fondos de empleados en Canadá. Y ha trabajado también en la política, les decía, como ministro. Estuvo al frente del presupuesto de Quebec, de Canadá, o de la provincia de Quebec. Eh, Además, en unas responsabilidades ciudadanas a nivel de seguridad también. Y bueno, con unas decisiones importantísimas a nivel de lo que es Montreal, toda una gestión internacional en inversión. Entonces, yo trato de dejarlo como un resumen. Ya ahorita ustedes mismos van llegando a conocer más a Martín. Y bueno, lo hemos invitado precisamente porque yo creo, Martín, que el mundo está revuelto. eh, Bastante, ¿no? Bastante. y creo que ha sido disparado por nuestro presidente Donald Trump en gran parte. Otras, pero bueno, quisiéramos que nos cuentes tú cuál es Sí. esa visión, ese panorama, dónde estamos, qué está pasando aquí. El momento obviamente parece caótico y de distintas maneras, de ciertas maneras, es caótico. Esto dicho, los cambios que estamos viviendo empezaron un poquito antes de la segunda llegada al poder del presidente Trump en Estados Unidos, porque hay una especie de, yo diría, de descontento, a pesar de todos los logros que tuvimos en esos años de globalización de la economía, de la integración de los mercados en una red mundial, sino de libre comercio, por lo menos de un comercio mucho más fluido, mucho más sencillo, mucho más, digamos, abierto. Aparecieron en los últimos años, la última década, sobre todo las últimas 2 décadas, yo diría, un cierto descontento frente a uno de los problemas que eso trajo. Y obviamente se manifiesta ese descontento de una manera distinta en Estados Unidos de en otras partes del mundo. Y en Estados Unidos, ese descontento fue, yo diría, no sé, instrumentalizado, pero más captado por la corriente republicana, que la corriente demócrata. Y nos recordaremos, obviamente, que Donald Trump tuvo un primer mandato y perdió una elección en el 2020, pero tuvo un primer mandato en el cual él
empezó a hacer el tipo de cambio que ahora está haciendo, es decir, se lanzó una guerra comercial contra China, sobre todo en aquel momento, pero también había subido los aranceles para el acero, el aluminio y ciertas cosas, castigando a México y Canadá particularmente y cuestionando el Tratado de Libre Comercio que une esas tres economías de Norteamérica. Entonces, de alguna manera, eso había empezado antes, ¿no? La gran diferencia que tenemos ahora es que hay menos contrapesos que se ejercen para, digamos, restringir un poco los instintos del presidente Trump en materia comercial y en otras materias. Hay menos contrapoderes y él pudo avanzar en sus ideas, en sus instintos a una velocidad que no se había visto en el primer mandato de él, del 16 al 2020. Podremos hablar de eso si quieres hoy, Rodrigo, pero no es que no existen contrapoderes, hay contrapoderes. Es solamente que a nivel político, a nivel de la actuación del Congreso americano, de cómo, de la velocidad de los decretos que él, la cantidad y la velocidad con la cual firmó decretos, hizo que hasta el sistema legal estadounidense no puede lidiar con esa velocidad. Pueden controlar, no puede ir a la misma velocidad. Pero hay otros contrapoderes y hablaremos de eso. Mm. Oye, miraba en las notas, tengo 140 órdenes ejecutivas en los primeros 100 días. O sea, esto es más de una por día, mucho más de una por día. Sí. Pero también me llama la atención el desgaste, como tú dices, porque estamos hablando de que está en los peores índices de aceptación de un presidente en los últimos 80 años, por lo menos. Sí, fue muy rápido, fue muy rápido, y en ese sentido existe un contrapoder absolutamente fundamental, en todos los países en realidad, pero seguramente en Estados Unidos, que es la opinión pública. La opinión pública es importante de por sí, pero lo es porque tarde o temprano cualquier presidente, al menos que que se derrumbe completamente el sistema democrático, pero yo no pienso que va a ser así. Eh, pero en cualquier país y sobre todo los países que tienen un sistema democrático, en algún momento el presidente y el Partido Republicano y el Congreso tienen una cita con el elector. Entonces, si el elector considera que esta gente que lo representa no trabaja para su bienestar, para sus intereses, castiga con su voto. Entonces, obviamente, la opinión pública es un contrapoder poderoso. Y el otro, al cual ya se ve que el presidente es muy sensible, aunque no lo va a admitir, son los mercados mismos. Porque cuando anunció, y no era la primera serie de tarifas, las tarifas aduaneras ya con México, con Canadá habían empezado. Por ejemplo, yo soy canadiense, yo vivo en Canadá y todavía no había asumido, era antes del 20 de enero, y ya hacía ese discurso que nosotros éramos responsables de la llegada del fentanil a Estados Unidos. Y en realidad, no digo que no puede pasar que cruce la frontera de Canadá a Estados Unidos una pequeña cantidad de fentanil, pero Canadá no era para nada responsable de eso. Pero nos amenazó de tarifas altas si no parábamos esa entrada de fentanil y ni siquiera había todavía asumido el poder. Estábamos en la transición entre la elección y la asunción. Ah, obviamente hizo la misma amenaza con México. Entonces ya estábamos amenazados de tarifas y tuvimos tarifas en nombre de la emergencia nacional que él le daba como la posibilidad jurídica de hacerlo. Después agregó tarifas sobre aluminio, sobre acero, que castiga a México, que castiga a Canadá. Agregó tarifas sobre el sector de las automotrices. eh, y bueno, después anunció el Día de la Liberación, como tú Mm. recordarás. En ese Día de la Liberación anunció una serie de tarifas eh, urbe et orbi, como dicen los papas, es decir, para todo el mundo, con un cálculo bastante primario que tenía que ver con
la amplitud del déficit comercial que Estados Unidos tenía hasta con tierras sin habitantes en algunos casos. Entonces fue bastante ridículo y el mundo lo vio así, pero sobre todo los mercados lo vieron así. Y a partir de ahí hubo una, una retirada muy, muy importante de los valores en la bolsa americana. Y sobre todo hubo un momento en el cual el mercado de bonos del bono del Tesoro americano, que es la referencia para los títulos más seguros y líquidos del mundo, empezaron a estar bajo presión, es decir, los precios de esos bonos caía y la tasa de retorno que se exigía para detenerlo para tenerlo aumentaba. Entonces las tasas de interés en Estados Unidos estaban subiendo de una manera desordenada. Y hay un buen susto en la administración americana y empezaron a recular. Una pausa de 90 días, una reducción de los aranceles que se aplican a tal sector. Hubo una escalada de la guerra comercial con China, pero desde entonces ya se reculó también. Los celulares no van a pagar los mismos aranceles, las computadoras tampoco, todo lo que tiene que ver con la parte electrónica. Se anuncian excepciones. Entonces, el presidente está anunciando que la pista de aterrizaje final de eso no es el nivel alto que tenemos ahora, va a ser mucho más bajo y probablemente más razonable. Mm. Bueno, y esto llega a impactar inclusive la política interna en Canadá. Cuando estemos al aire, vamos a estar ya con bueno, ya lo tenemos, pero digamos, ustedes lo van a ver, esto es después de las elecciones del primer ministro. Tenemos un primer ministro liberal de nuevo en el poder. eh, y hasta dónde fue esto causado también por ese efecto Trump y ese efecto eh, de dominó que ha causado en otros países. Bueno, esto es muy interesante porque nosotros en Canadá acabamos de tener una elección. El lunes pasado votamos y elegimos un nuevo gobierno. Como lo dijiste, renovamos, digamos, un apoyo mayoritario, pero no da un gobierno mayoritario, me explicaré en unos minutos más, pero teníamos un gobierno liberal, del Partido Liberal Canadiense, que los que conocen más o menos la política canadiense a nivel ideológico se parece más a los demócratas de Estados Unidos, obviamente, que a los republicanos. Pero antes de la llegada de Trump al poder por su segundo mandato, las encuestas de opinión anunciaban que en la próxima elección iban a ganar los conservadores en Canadá, porque después de 10 años de un gobierno liberal, la gente quería un cierto cambio, ¿no? Y el líder en aquel momento era Justin Trudeau, que gobernaba desde el 2015, y la verdad había digamos, una voluntad de cambio muy fuerte y esa voluntad de cambio beneficiaba al Partido Conservador. Lo que pasa es que el Partido Conservador en los últimos años, como muchos partidos conservadores fuera de Estados Unidos, había adoptado ciertas actitudes, ah, un cierto discurso que sin ser exactamente el mismo que el de los, digamos, MAGA en Estados Unidos, es decir, los seguidores del presidente Trump dentro de la corriente republicana, se parecía de algunas maneras, ¿no? Y en Canadá, obviamente, había esa percepción de que la corriente tipo MAGA, no es igual, pero la de tipo MAGA estaba muy representada en el Partido Conservador. Pero igual la gente estaba dispuesta a darle una mayoría porque querían un cambio. A pesar de todo, querían votar conservador la mayoría de la gente, creo. Llega Trump y Trump no solamente nos pone aranceles, pero nos amenaza también de distintas maneras de anexión. ¿Eh? Porque otra parte del discurso del presidente Trump es que quiere apoderarse de Groenland, que es un territorio eh, danés, Ujú. y sin invocar la posibilidad de una guerra como tal, militar. Dijo, no voy a ejercer la fuerza militar, por supuesto, pero voy a presionar económicamente a Canadá, y lo decía así, Eso es más o menos como la decir, fuerza económica. como Decía, decir, te voy a empobrecer tanto que te anexo, ¿sí? sí, dijo, voy a utilizar la fuerza económica, la presión económica, los voy
a crear problemas económicos serios para que ellos consideren que estarían mejor siendo un estado de Estados Unidos. Y eso cambió totalmente la perspectiva, obviamente, de los canadienses y sus intenciones de voto. Hubo digamos, unos eventos políticos internos que hicieron que Trudeau decidió de renunciar a su rol de jefe del Partido Liberal Canadiense. Y entonces el Partido Liberal Canadiense cambió de líder y eligió a Mark Carney. Y, y con Mark Carney acaban de ganar la elección. Es decir, el Partido Conservador, que estaba casi asegurado de ganar por la presión de Trump hacia Canadá, creó un cambio total de las perspectivas políticas en este país y los liberales, con el liderazgo de Carney, ganaron la elección. Ahora no tienen una mayoría de diputados en el Parlamento del país, pero casi. Necesitaban 172 diputados, tienen 169 para tener la mayoría absoluta. Los conservadores obtuvieron 144, pero con el voto de algunos partidos de oposición que no sean conservadores, seguramente pueden mantenerse en el poder por lo menos un año o dos fácilmente, que es el tiempo necesario para negociar una nueva relación, digamos, con Estados Unidos. Y por ahora parece que el tono es un poquito más amigable desde la Casa Blanca hacia Canadá. Y eso para mí confirma lo que yo decía. Existen contrapoderes en Estados Unidos. Yo creo que el presidente Trump, bueno, tiene su forma de ser y sus características y nunca lo va a decir de esta manera, pero sintiendo cierta presión de los mercados, de la opinión pública, siente que tiene que bajar un poco el tono y tiene que tener mejores relaciones, por ejemplo, con Canadá, Mm. pero hasta con China. Yo creo que hasta con China está bajando el tono, ¿no? Y eso nos indica que el caos actual, que tal vez se va a mantener un rato y tal vez todo ese mandato va a estar caracterizado por vaivenes y momentos de caos, pero las aguas se van a tranquilizar un poco, creo, que es un hecho positivo. Yo he pensado que estos 100 días que pasaron era como que había que dejar una marca en esos 100 días. Él pensaría que iba a ser la historia, los mejores 100 días de la historia y que iba a tener el índice más alto. Y eso que yo siempre pensé que esa era su apuesta y ese aceleramiento y esa generación de todas estas decretos y nuevas leyes Sí. era por eso, para tener esa marca, pero se encontró con todo lo contrario, ¿no? Encontramos que tenemos. Sí, porque hay muchas contradicciones en su propio pensamiento, diría, y aún más en su actuación. Por ejemplo, por ejemplo, desde, bueno, y eso es una cosa que está compartida entre demócratas y republicanos en Estados Unidos. Ellos quieren contener un poco la, la suba de poder y de capacidad de China. Estados Unidos quiere, digamos, era y todavía es la primera potencia del mundo, pero la ascensión de China es tan impresionante como para amenazar hasta cierto punto, y en muchos puntos de vista, la predominancia de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos tiene esa voluntad compartida en todo el espectro político de contener esa ascensión de China, ¿ok? Ahora, si tú quieres hacer eso, necesitas aliados, no enemigos. Pero todo el discurso de Trump y también, y hasta ciertos puntos aún más desde el vicepresidente J.D. Vance, todo el discurso está en contra de los aliados tradicionales de los Estados Unidos. Estamos de Acerca de América, Europa. América para los americanos otra vez, nada más, y no interesa Pues a sí, nadie pero es America First, como muchos dijeron en el pasado y es de actualidad, es América Sol, América Alone. solo. ¿Ah? Sí. Es decir, pero si te vas a enfrentar con China, que sea a nivel comercial, que sea a nivel diplomático, que sea a nivel tecnológico, la verdad, la sencilla verdad es que no lo puedes hacer solo. Necesitas aliados. Y la única forma de tener aliados
es de respetarlos a nivel político, respetarlo a nivel económico y tratarlos como verdaderos amigos y aliados y socios. Y es todo el contrario que hicieron desde que asumió. Entonces ya de por sí es un error. Aquí en Canadá el discurso dominante ahora, y nosotros somos un país vecino, siempre amigable, que siempre ha tenido una relación privilegiada con Estados Unidos, eh, nosotros, muchos de nosotros sentimos ese cambio brutal como una traición. ¿Y qué pasa? Obviamente nosotros no vamos a cambiar nuestra geografía como tampoco México puede hacerlo, o hasta el norte de América del Sur, o no va a trasladarse en otra parte del mundo. Tenemos esa cercanía geográfica a Estados Unidos y pase lo que pase, siempre vamos a tener una relación fuerte, importante con Estados Unidos. Pero existe también esa necesidad, y eso está muy, muy, muy sentido en Canadá, particularmente en este momento, la necesidad de diversificar eh, los socios que tenemos, tanto a nivel económico y político como hasta a nivel de seguridad y de alianza militar. No nos vamos a convertir en enemigos de Estados Unidos en ningún momento, pero la relación con Europa, que siempre ha sido buena, tiene una importancia estratégica mayor hoy en día para diversificar los mercados, diversificar las fuentes de inversiones mutuamente beneficiosas, incluso en el sector de la defensa nacional, de tener una relación más estrecha con Europa, se vuelve un tema importante aquí en Canadá. Entonces, ellos provocaron algo que de otra manera no hubiera existido, hubiéramos continuado. Bueno, Estados Unidos es un mercado cercano, es un mercado que conocemos, es un mercado fácil para nosotros, está cercano, tenemos una relación buena con Estados Unidos. Es todo eso que está dañada, esa relación buena está dañada ahora. Se puede reparar, pero va a quedar siempre ok, pero para el futuro tenemos que reducir los riesgos, y reducir los riesgos no significa cortar con Estados Unidos, sí, significa tener otras relaciones para complementar y eventualmente sustituirse en algunas áreas a la relación que tenemos con Estados Unidos. Estar preparado, porque hubo un conato de traición, inclusive se sintió como una traición de pronto de Sí, un sí. vecino que te hace una mala jugada, ¿cierto? Ahora baja el tono. La primera reacción desde la elección de Carney dijo que era un hombre súper amable, dijo que tenía la expectativa de tener una muy buena relación con Canadá, Oye, que estaba contento de ver que tal vez se iban a ver personalmente en los próximos días, pero bueno, algo cambió para siempre, pero obviamente tenemos que reparar lo más que se pueda algunas de las fisuras que se crearon en los últimos meses. eso me ha llamado la atención de que Carney ha estado más fuerte, más enérgico que el mismo Trump, y Trump más amigable que de costumbre, en estas primeras de cambio, ¿no? Karen es una persona interesante y no es una casualidad porque ganó la elección. Por un lado, la amenaza de Estados Unidos hizo que el Partido Conservador se quedó un poco demasiado considerado cercano a los trumpistas, a los MAGA. Tal vez esa cercanía es menor a la que se decía, pero existe. Existe en algunos rincones del Partido Conservador. Y eso asustaba a mucha gente. Lo asustaba a los conservadores, digamos que lo son de corazón, pero la mayoría de los canadienses que son más naturalmente liberal, reforzaba su sentimiento liberal. ¿Ok? Pero Carney también no es cualquier persona. Carney fue el gobernador del Banco Central de Canadá y fue también el gobernador del Banco Central de Inglaterra. Es decir, es el tipo que manejó la Fed en Estados Unidos. Bueno, nuestra Fed es el Banco de Canadá y el Banco de Inglaterra. Manejó esos dos bancos centrales. Es un tipo que tiene un perfil económico muy fuerte, que tiene una comprensión del sector financiero excepcional. Es una persona que tuvo que manejar crisis como la del 2008-9 cuando estaba el guión del Banco de Canadá, que tuvo que manejar las aguas agitadas del Brexit en Gran Bretaña. Entonces, el canadiense lo percibió
enseguida como la persona que tú quieres que tome las riendas en un momento de tormenta. Y es así que está percibido, un hombre serio, un hombre que conoce la economía, que conoce las finanzas, que sabe de crisis y que tiene una calma tremenda. Entonces, no es Ujú. por casualidad que ganó esa elección. Sí, 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 no, yo veo que era como un partido que iba, los conservadores iban ganando como 5-0 en el primer tiempo y de pronto en el segundo tiempo no jugaron, se quedaron parados, ¿no? Y Sí, sí. perdieron. No significa que no haya desafío para el país. Ese país es un país que tiene muchos aspectos positivos, pero tiene, como cualquier otro país del mundo, sus problemas. Y una gran pregunta será también, y eso va a interesar a nuestros auditores, la relación de Canadá con América Latina y especialmente con México en todo eso. Y Carney expresó muy claramente su preferencia para que esa negociación, sobre todo del campo del comercio, involucre también a México, porque tenemos ese tratado entre los tres países y la voluntad es de no romper eso para tener un tratado bilateral, cada uno por su cuenta. Tenemos todo el interés del mundo, México, Canadá, de unirnos, de trabajar juntos, de avanzar juntos en nuestra relación comercial, sobre todo con Estados Unidos. No, Ah, interesante. Y creo que ahí te iba a preguntar, vamos a hacer una pausa bien breve, regresamos enseguida con Martín Coató, un economista de primera línea en Canadá y con una visión internacional. Eh, y bueno, Martín es una persona que tiene una visión global también, estaba al tanto también de tu responsabilidad, conociendo los mercados internacionales para tomar decisiones de inversión y no a nivel personal, a nivel de jugar con el dinero de todos los empleados de Canadá prácticamente. Así que bajo esa presión y bajo esa visión, nos está compartiendo hoy aquí en Top Latin Minds esta situación que estamos viviendo. Pero quiero que cuando regresemos, Martín, algo que has tocado es de pronto una gran oportunidad también. ¿Cómo representa esto un gran, una ventana que se abre, una puerta gigante quizás para Latinoamérica, para México en particular? eh, Porque se avecina de pronto un gran aliado para nosotros. Pero ya regresamos enseguida y continuamos en Top Latin Minds. En Top Latin Minds estamos comprometidos con traer invitados que puedan compartir de su vida. Son personas reales, como tú, como yo, con historias reales, que quieren enseñarnos, que quieren compartirnos, que desean éxito para todos nosotros. Por eso nos comparten su historia, sus miedos, sus fracasos, sus triunfos. Y por eso traemos hoy y cada día invitados muy especiales. Únete a nuestro canal, Top Latin Mind. Suscríbete ya y activa la campana para recordarte cada vez que tengamos un evento tan especial como el día de hoy. Bueno, regresamos en Top Latin Minds hoy con un programa especial, con un invitado que nos honra con su presencia, Martín Cotó desde Montreal, Canadá, con esta situación que estamos viviendo, un análisis que es del interés de todos, de todos los que estamos en este momento pensando, analizando o tomando decisiones o a punto de tomarlas, pues no se vayan, que esto se pone bueno, porque vamos a hablar precisamente ya una vez que hemos analizado este panorama internacional, el panorama mundial. Ahora, ¿qué representa esto para Latinoamérica, Martín? ¿Esto será una oportunidad que se abre o cómo podemos ver nosotros que estamos atentos a estos mercados internacionales? bueno, es una pregunta muy importante y no es tan fácil de responderla porque depende en qué plazo estamos mirando eso. En la primera parte, cuando hablamos de la situación actual, yo dije, bueno, las aguas se van a calmar, pero vamos a tener unas olas fuertes todavía porque es en la personalidad de ese presidente de cambiar de idea y de ir por un lado, por el otro. Entonces, estamos en un área de inestabilidad en Estados Unidos y eso va a seguir probablemente, pero el nivel promedio se va a calmar, ¿ok? Pero como un poco de ahí ven ahí y es importante tener eso en mente. Pero el punto de partida, creo, para América Latina, empezando por México, ¿eh?
empezando por México, porque México es el país que más cercanía tiene, no solamente económicamente, pero obviamente geográficamente, es el país que más está integrado a la economía del continente norteamericano. Obviamente es parte del continente norteamericano, pero tiene un papel súper importante en muchos rubros industriales. Es el país que con Canadá tiene, digamos, la posición más importante y también los intereses más importantes para defender en esa relación con Estados Unidos en el corto plazo. Y la buena noticia ahí es que el presidente, todos los señales que ha dado desde que asume, a pesar de los aranceles que puso a México, parece que respeta la presidenta y que respeta al país. Parece que se va por el mismo lado desde el punto de vista desde en la relación con Canadá, con la elección de Carney. Entonces tenemos la oportunidad ahora de renegociar algo que pueda darnos, digamos, un poco más de previsibilidad en los próximos años. Eh, entonces, desde la perspectiva Canadá, México, sobre todo si los dos países trabajan bien juntos, como es el deseo del nuevo primer ministro de Canadá, de trabajar con México en esa relación con Estados Unidos, hay una gran oportunidad de estabilizar las cosas. Entonces, es un primer nivel, yo diría que de no perder la confianza en que vamos a lograr algo positivo y que las cosas se van a calmar y van a poder seguir adelante con nuestros planes de negocio. No significa que todo va a quedar igual, pero yo creo que las cosas se van a calmar. Ahora, hay que mirar, no hay que perder de vista la relación con China, porque América Latina, Estados Unidos y China es un triángulo importante de considerar, ¿no? Por el momento, a pesar de los aranceles que ha puesto a todo el mundo, los aranceles hacia China son más altos que a cualquier país de Latinoamérica. Entonces, eso cambia las posiciones relativas. No es agradable para nadie de estar sometido a tarifas y aranceles, obviamente no. Pero si los que se aplican a China son el doble o el triple de lo que se aplican a Colombia o que se aplican a México, o de los que se aplican a Chile o que se aplican a Brasil, bueno, la posición relativa de América Latina, la posición competitiva relativa se mejoró frente a cualquier cosa que sería una competencia con China. Entonces, en algunos casos, probablemente, sí. Nos pone una tarea de todas maneras a los empresarios que nos están escuchando, una tarea de análisis de esos números, porque de pronto Claro, ese claro. jugador que estaba cohibido porque no podía entrar, tenía una barrera, ahora Sí, se abrió otra. claro, en la primera guerra comercial que él hizo en su primer mandato, en la primera guerra comercial que hizo, subió los aranceles contra China, no al nivel de actual, pero a un nivel elevado. eh, y muchas de las cosas que venían, que salían de China para Estados Unidos, empezaron a salir de Vietnam y de otras partes del mundo, y también de México, porque a través del tiempo hubo mucha inversión en México para exportar lo que de otra manera hubiera sido exportado desde China. Un economista llama eso, di- dis- ¿cómo se dice? En inglés decimos trade diversion, diversión de comercio, diversión de comercio. Como desvío. Exacto, desvío de comercio, exactamente, desvío de comercio. Y yo creo que vamos a tener otra ola de diversión, desvío de comercio Desvío, sí. con lo que pasa. Aunque no creo que las tarifas actuales, los aranceles actuales frente a China se van a mantener. Yo creo que van a bajar. Pero yo creo que el objetivo de la administración republicana actual, y yo diría, es un consenso que existe a través del espectro político, porque hasta Biden mantuvo los aranceles que había puesto Trump en su primer mandato frente a China, no los cambió. Hay una especie de consenso ahí. Yo creo que se va a mantener más alto que cualquier arancel que se va a aplicar a América Latina. Entonces hay que mirar rubro por rubro, donde la posición relativa de un país latinoamericano que puede producir lo mismo puede ser mejor hoy y va a ser mejor en el mediano plazo de la que era antes. Es decir, si tú pagas 10 y China paga 50, y es una cosa que Estados Unidos no va a hacer
porque no es verdad que van a repatriar toda la manufactura en Estados Unidos, es una imposibilidad total, eso no va a pasar. Eh, entonces, hay una ventaja en entrar en el mercado americano para sustituirse a China en ciertos rubros. No digo que hay que hacerlo ya de apuro, pero hay que investigar el caso porque ese desvío estoy seguro que va a mantenerse. Es importante. Por otro lado, hay ciertas cosas, obviamente, que Estados Unidos nunca va a producir. Colombia exporta café. El café no va a venir de Estados Unidos, eso no va a cambiar. Entonces, hay tarifas que no tienen ningún sentido. Es decir, hay tarifas que tú metes para castigar a tus consumidores finalmente porque nunca lo vas a producir localmente. Porque esa idea de repatriar las cadenas productivas en Estados Unidos, sí, tal vez en algunos rubros, pero de ninguna manera los americanos van a hacer café, van a hacer todos los productos que necesitan esas manitas que ensamblan y todo eso, ¿ves? No. Estados Unidos quiere, y tiene razón de alguna manera, cuando quiere repatriar capacidades en áreas que son críticas para la seguridad nacional. eh, por ejemplo, incentivan empresas que producen microprocesores, los famosos chips, de no hacerlos todos en Taiwán y Corea del Sur, pero también de plantas en Estados Unidos. Eso se justifica totalmente, pero de repatriar todo lo intensivo en mano de obra en un país que paga en dólares sueldos altos, no tiene sentido y no va a pasar. Entonces va a recular. Sí, matemáticamente no es posible, eso no es No. sostenible. O sea, no. La otra cosa, obviamente, es que, y en América Latina, la relación, mira, hay que verlo rubro por rubro. A nivel macroeconómico muchas veces no tiene mucho sentido. Por ejemplo, Brasil. Brasil exporta más a China que a Estados Unidos. ¿Pero qué exporta a China? Exporta soja, exporta ah, metales, materia prima. Pero si Brasil quiere exportar más producto manufacturado o otro tipo de cosa, o quiere exportar servicios, China no va a ser el destino principal de las exportaciones. En esos rubros va a ser probablemente también otros países de Latinoamérica y Estados Unidos en este caso. Entonces, hay que tener siempre digamos, esa prudencia de no analizar la relación comercial con las cifras totales del comercio, sino rubro por rubro. Y hay muchos rubros donde va a quedar totalmente adecuado, natural y rentable de mirar el mercado americano a pesar de sus altibajos que tenemos ahora como un mercado natural para el destino de las exportaciones. Y hay los servicios. Los servicios por ahora no están en la mira del gobierno de Estados Unidos de Trump. Trump piensa manufactura, pero la manufactura hoy en día es un pequeño porcentaje del PIB de la mayoría de los países, incluso obviamente Estados Unidos, pero incluso América Latina. Son economías que cada vez más están en servicios y los servicios a veces se exportan sin cruzar la frontera. Tú eres un buen ejemplo. Ahora estamos teniendo esa charla ahí, esa conversación que pasa por internet y bueno, no tenemos que estar juntos reunidos físicamente en Estados Unidos para hacerlo. Hay muchas empresas de servicio que desde Colombia, que desde Chile, que desde Argentina, en el sector de servicios, pueden vender servicios en Estados Unidos sin moverse físicamente. ¿Crees que Es necesario. alguna vez se puedan meter con los servicios? ¿O es simplemente porque puede estar a distancia de un decreto, cierto? Y buscar la manera de cargar los Sí, servicios. pero sería muy complicado, sería muy complicado. Es que los servicios circulan, sí, obviamente cuando tú tienes que moverte para ver tu cliente, tienes que pasar la frontera, tienes que presentar tu pasaporte, tienes que presentar una visa si la necesitas, bueno, ahí sí, ese tipo de servicio, si él decide, no, yo no quiero más, ok, puede pasar, pero hay servicios que van por las vías tecnológicas y eso no necesita de moverse. Perdón, Entonces, a no ser que se bloqueara el flujo del dinero, o sea, de los pagos, de la facturación, para buscar. sería, sí, pero si empiezan a hacer eso, mira,
lo hacen cuando quieren hacer, digamos, represalias tipo, bueno, para castigar a Irán o cuando están menos amigos con Rusia, porque actualmente tienen una actitud un poco más simpática hacia Putin y Rusia, pero cuando meten esas sanciones económicas, reducen los flujos y como el dólar pasa siempre de una manera por el sistema financiero americano, pueden castigar mucha gente. Es verdad, pero nunca lo hicieron simplemente para restringir las transacciones en servicios legítimas. Nunca hicieron eso. Y si jamás harían una cosa de este tipo, yo creo que otra vez los mercados, porque perjudicaría el dólar como moneda de referencia mundial. Y eso no está en el interés de Estados Unidos de hacer eso, porque costaría más de financiar su propia deuda, de atraer el capital que requieren. Estados Unidos es un país que se beneficia tremendamente de la posición internacional del dólar como reserva internacional. Y, y lo vimos últimamente. Cuando dije hay contrapoderes, era un buen ejemplo. El caos que creó el Día de la Liberación, entre comillas, estaba haciendo causaba un derrumbe del mercado de bonos en Estados Unidos con una caída del dólar. Y eso no está en Internet. Entonces, si se ataca a los servicios, pasaría igual. Entonces, yo pienso que otra vez sería como, yo lo hago si quiere hacerlo, pero no dice que quiere hacer eso. Pero si lo hace, va a recular la semana después, el mes después. Entonces, no creo que sea la pista de aterrizaje para Estados Unidos de restringir los flujos en servicios. No, te pregunto eso porque es una pregunta frecuente de parte de ese temor que paraliza a muchas empresas. Vienen a nosotros y son profesionales, prestan servicios en tecnología precisamente, de desarrollo de software o de seguridad o en monitoreo de actividades, centros de control. eh, y ahí existe esa preocupación. Nosotros hemos hablado estamos en contacto permanentemente. eh, con sector manufactura, pero con sector de servicios. Y Ajá. existe manifiestan esa preocupación. Nuestra recomendación también ha sido, eh, prepararse para un futuro también, como tú decías, de altibajos, y muchas veces estar dentro de los Estados Unidos, puede ser una medida de tranquilidad o de dejar un as bajo la manga también, de estar Sí, aquí adentro y constituirse, ser una empresa o tener una filial en Estados Unidos. claro, de alguna manera es el objetivo del presidente, ¿eh? Exactamente. Es el Es objetivo. jugar Dice, su juego, de jugar si por es más, si es más difícil de hacer negocios desde afuera, los empresarios van a venir adentro, entonces van a invertir en Estados Unidos. Y obviamente eso va a pasar, pero es importante insistir sobre el hecho de que eso no va a hacer que Estados Unidos se va a volver un país autosuficiente en todo y va a dejar de importar. No puede. No pueden porque sería como volver a unos Estados Unidos muchísimo más pobres de lo que son hoy en día. Porque empezamos la charla hoy diciendo, ok, hay una especie de reacción de descontento con respecto a ciertos aspectos de la globalización. Ok, ciertos aspectos de la globalización no han sido positivos para todos, obviamente. Y hay sectores que se sienten perjudicados y buscan una forma de protestar y de escuchar las voces de alguien que te dice que va a volver a una era de oro. Y bueno, cuando Estados Unidos producía todo, hacía todo, bueno. Pero se olvidan de que su nivel de vida también depende de la tecnología que tenemos hoy y no de la tecnología que teníamos en los años 1910 o 20. La tecnología nos permite hacer cosas que antes no podíamos hacer. Eso mejoró el nivel de vida y también mejoró el nivel de vida el hecho de que ahora, en vez de intentar producir todos, cada uno por su lado, producimos juntos en el planeta entero las cosas que necesitamos. Entonces, abaratamos los costos de esta manera y tenemos acceso a bienes de consumo a un precio mucho más accesible. Entonces, volver atrás no es devolver a la tecnología vieja,
y no es volver a producir todo. Entonces, un cierto nivel de globalización se va a mantener. Pero Estados Unidos siendo lo que es, aunque su peso relativo en el mundo está bajando, por mucho más tiempo se va a quedar un mercado de primera importancia para cualquier empresa en el mundo, fuera y dentro de los Estados Unidos. Y en una estrategia de penetración de ese mercado, algunos van a decidir que necesitan una presencia local en Estados Unidos y otras van a decir que en sus sectores lo pueden seguir haciendo desde afuera. Hay que mirar eso sector por sector, empresa por empresa, y también según dónde está la empresa misma en su ciclo de crecimiento. ¿Ah? Ciertas empresas necesitan una primera experiencia en exportación antes de considerar una inversión en un país extranjero. Pero otras, por la naturaleza de su negocio, de su tecnología, pueden saltar las etapas y empezar por una inversión directa. Sí, yo pienso que ahí debe estar la mente de los directivos hoy en día, es cómo hago ese salto, porque puede ser como tú lo dices, de distintas maneras. Nosotros hemos, por ejemplo, visto empresas y acompañamos a empresas y las orientamos a veces en decir, no, tú no tienes que aterrizar en Estados Unidos, tú puedes Sí, exportar desde tu escritorio tus productos y enviarlos a Estados Unidos, o puedes conseguir partners si no quieres montar una actividad comercial dentro de los Estados Unidos, puedes tener unos socios de negocios estratégicos con los que claro, rentaría, ¿no? Pero ya estás adentro, ya estás jugando el juego que es importante, ¿no? claro. Hacer Y te doy un ejemplo de eso. Obviamente, hay empresas que ya conocen bien el mercado de Estados Unidos y que lo pueden hacer solas, pero son ya grandes, ¿no? Son ya muy avanzadas. Pero cuando un mercado está un poco más complejo para uno, uno necesita tener socios. Y es verdad en todo el mundo. Canadá, por ejemplo, cuando una empresa canadiense, o yo estuve trabajando, como lo dijiste, yo estuve trabajando con un fondo una organización que invierte toda la plata de los empleados públicos, la plata que sirve para pagar las jubilaciones, pero teníamos un, porque yo no estoy más ahí, o porque volví a la universidad, pero teníamos un perfil de inversión muy internacional. Podíamos invertir en Estados Unidos, en India, en Europa, en América Latina. Bueno, cuando íbamos en la India lo hacíamos con socios, porque aunque nosotros teníamos muchísima experiencia de negocios internacionales y de inversión internacional, India era más complejo. Entonces lo hacían con socios locales que entendían la reglamentación, cómo funciona la relación con el gobierno, que entienden cómo funcionan los mercados. Y eso es una cosa universal. Y para algunas empresas, y en América Latina seguramente, para algunas empresas es mejor no hacerlo solo. sí, eso coincide con nuestra visión también, Martín. Precisamente uno de nuestros patrocinadores, Apalanca, debe su nombre a eso, la palanca como ese punto de apoyo que necesitamos del otro lado, porque no nos lo sabemos todo. O sea, yo digo que si nosotros me invitan a hacer negocios en Japón, yo no voy a ir solo, yo no creo que nadie deba ir solo, o en Singapur, creo que podemos terminar en la cárcel inclusive, Sí, creo que no o en sé, la sí. horca, yo no sé dónde, pero Sí, porque no sabes cuáles son las leyes, todo eso, ¿no? sí, sabemos que puede ser una falta grave, ¿no? Eh, eh, y de estos hay muchos casos, ¿no? De personas que se lanzan. Pensamos que conocemos Estados Unidos. En Latinoamérica es nuestro norte, digamos, y física y geográficamente, pero también es nuestro norte de Hollywood y es nuestro norte y pensamos que entendemos la cultura porque vimos a John Travolta y porque vimos los héroes americanos, pero cuando llegamos aquí encontramos otro mundo también. Y aún más, yo te diría, Estados Unidos tiene varias culturas y realidades de mercado según dónde te encuentras porque es un país inmenso. ¿Ah? El que tuvo la oportunidad de atravesar ese territorio se encuentra con una gran diversidad, hasta de Correcto. mentalidad, Sí, y sí, sí, que, sí. que implica también una mentalidad de negocio que puede ser distinta según las grandes regiones. No se hace negocio en Nueva York como se hace negocios en Florida. Definitivamente, definitivamente, ni las leyes son las mismas, ni los impuestos son los mismos, del apoyo que tiene. Y en eso quiero que regresamos enseguida. Ahora continuamos con este tema que es de mucho interés para todos y te agradecemos, Martín.
que nos estás acompañando. Estamos aquí en Top Latin Minds hoy con Martín Cotó desde Montreal. Eh, y Martínez, verdad que es un honor tenerte, Martín, porque la visión que tú tienes, como tú lo has dicho, la responsabilidad de inversión obligaba y obliga a esa visión global que nos compartes hoy en día. Y nosotros estamos buscando cómo llevar este mensaje y con tu ayuda lo estamos logrando en este programa. Así que vamos a hacer un corte rápido de patrocinadores y si te está gustando el programa, si te gusta el contenido, te sientes identificado y te aporta, pues síguenos, sigue nuestro canal en Top Latin Minds, que eso nos ayuda, es tu forma de apoyar para que muchas más personas eh, reciban la notificación del interés por estos temas. Así que ya regresamos enseguida en Top Latin Minds, hoy desde Montreal, Canadá, con el apoyo de Martín Coto. Este programa es patrocinado por Open Source, Data Solutions, Cloud Solutions. Visita www.opensource.com. Apalanca, tu socio en la internacionalización. Conoce más en apalanca.com. Regresamos en Top Latin Minds hoy con un invitado muy especial. Hoy estamos con Martín Coto desde Montreal, Canadá. Él es una de las voces más influyentes en toda esta intersección entre la economía, la política y la estrategia internacional. Nos acompaña. Hoy en día, después de su paso por la política, regresa a la universidad. Está en la Universidad de HEC. Y bueno, que es en toda la parte económica muy fuerte, es una universidad muy reconocida y ha regresado por el sector académico a compartir todos estos conocimientos. Y hoy con ustedes, para Top Latin Minds y todas las personas que nos siguen eh, con esta visión global y también de oportunidades, Martín, porque ante todas estas situaciones, yo creo que el dinero cambia de manos también, pasan de unas manos a otras. Aquellos que aprovechen y vean que esto es una oportunidad y que no se paralicen por el miedo. Y esta situación de, digamos, Canadá como tal, pienso que trae, si se siente más bien como una pregunta, yo me lo imagino un poco de, o muy fuerte nacionalismo también, de unión nacional ante Ujú. estamos todos juntos, pero también oportunidades para las personas que nos escuchan, los empresarios de distintos países. Cuéntanos un poco de eso, ¿cuál es tu parecer sobre este tema? Bueno, desde una perspectiva canadiense, obviamente tenemos que estabilizar nuestra relación con Estados Unidos, es absolutamente imprescindible, pero hay un consenso ahora de que tenemos que ir mucho más allá de eso y hay dos cosas importantes, creo que el resto del mundo y Latinoamérica en particular tienen que saber sobre ese momento para Canadá. Uno es que Canadá va a querer y quiere diversificar sus mercados y también diversificar sus socios en negocios, en cualquier parte del mundo donde hace negocio, incluso obviamente en Canadá mismo. Cuando se invierte en Canadá, se invierte también con socios y queremos tanto diversificar los socios con quien invertimos que diversificar nuestros mercados. Y eso es una cosa absolutamente necesaria para Canadá, porque Canadá tiene una dependencia hacia Estados Unidos que no queremos tener a este nivel para el futuro. Entonces, eso va a ser lleno de oportunidades para diversificación de negocios entre Canadá y América Latina, entre Canadá y América Latina en el comercio y en la inversión. Entonces, hay una apertura de la mente canadiense a diversificar con socios fuera de Estados Unidos, sin obviamente rechazar una relación que siempre será importante con Estados Unidos. Es la primera cosa, creo que hay que tener en mente. Canadá es un país que sigue, ah, a pesar de que quieren controlar un poquito más, porque hay debates aquí como en otras partes del mundo, es un país que sigue globalmente abierto a la inmigración. Entonces, no es que sea fácil de venir y todo eso, hay todavía problemas a varios países que requieren de una visa para viajar a Canadá, incluso cuando se trata de negocio no es tan sencillo a veces. Porque tenemos muchos casos de gente que pide ser refugiado en Canadá, donde Canadá tiene que controlar eso, lo controla a través de un sistema de visa para filtrar un poco más quién viene, quién no, pero de una manera general,
queda que Canadá sigue, es todavía cierto que Canadá es un país abierto a la inmigración. Y yo diría que hay un tercer punto muy importante. Canadá va a hacer inversiones importantes en los próximos años en todo lo que tiene que ver con infraestructura de transporte, de interconexión, de energía, por ejemplo. Queremos tener más relaciones entre provincias canadienses y queremos llevar los recursos que se exportan actualmente mayoritariamente a Estados Unidos, queremos llevarlos a los puertos del Atlántico y del Pacífico. Entonces va a haber inversiones cuantiosas en toda la infraestructura de transporte. Y va a haber también, es un sector muy especializado obviamente, pero va a haber un aumento importante del gasto militar, eso es mundial, no es un factor propiamente canadiense, Europa hace lo mismo. Entonces, bases militares, equipos que tienen que ver con la defensa nacional, va a haber un esfuerzo importante en los próximos años. Entonces, muchísima inversión se viene en este país, no se va a hacer solo, va a crear oportunidades de negocio no solamente para empresas canadienses, sino también para empresas fuera de Canadá. ¿Y cómo queremos diversificar? No son los americanos que se van a aprovechar de todos esos nuevos mercados y obviamente hay un lugar para América Latina seguramente. Es un poco lo que se viene en la próxima década en Canadá, yo diría. Definitivamente hablamos de oportunidades y la verdad en Latinoamérica miramos siempre hacia el norte como una opción de países estables, países donde mejor calidad de vida, como lo ofrece Canadá, un país al que pensé emigrar hace muchos años. Sí. Estuve ya como una decisión tomada. eh, Mis hermanos me ganaron y se fueron ellos y hoy en día están, así que el resto de mi familia es canadiense. Ajá. Yo no lo había analizado de esa forma, pero mis hermanos son canadienses y todos mis sobrinos son canadienses, así que es un Bueno, país. es un país muy cercano y a la vez diferente. Eh, Tal vez desde América Latina uno puede pensar, bueno, debe ser un poco como Estados Unidos. La verdad, no. Hay cosas similares y hay cosas que no lo son tanto. La cercanía geográfica, el hecho de que la mayoría de la población, no todos, tienen el idioma inglés como primer idioma, hace que hay similitudes culturales, porque consumen un poco el mismo programa de televisión, el cine, esas cosas. Obviamente hay una cierta convergencia, pero es un sistema político distinto, es un sistema legal distinto, es una realidad poblacional también muy distinta. Es un país que es tan grande a nivel continental, hasta más en extensión geográfica que Estados Unidos, pero tiene 40 y pico de millones de habitantes, no más de 300 millones de habitantes. Entonces, es un país más del tamaño poblacional de Colombia, digamos, un poco menos, pero más cercano a Colombia en términos de la población que de Estados Unidos, el tamaño del país. Y tiene dos idiomas, inglés y francés. El inglés es el idioma hablado en forma principal por casi 80% de la población, pero hay un 20% que habla francés. En mi provincia de Quebec, la mayoría habla francés, es la única provincia francófona del país, entonces uno viene a hacer negocios o viene a vivir en Quebec, tiene que hablar francés, tiene que aprender el francés. Y la buena noticia es que para un latino hablar el francés, aprender el francés, es una cosa más sencilla que para otro, porque son dos idiomas que tienen unas raíces comunes, son idiomas latinos. Entonces, la integración de los que vienen de Latinoamérica a Canadá y a esta provincia donde vivo yo es excelente. La gente se integra bien y la gente aprecia la presencia y el empeño que esos inmigrantes de Latinoamérica aportaron al país y a esta provincia. Hay una reacción espontánea muy positiva hacia la gente que viene de América Latina en esta parte
En Canadá en forma general, pero yo diría que hay algo particular en esta provincia que es un poquito más cálida, digamos, por sus Mm, raíces. y muy, muy bienvenidos son los inmigrantes, la verdad. Las solas políticas migratorias de Canadá son muy justas, son muy inteligentes, diría yo, comparándolas con las americanas, que a veces son ilógicas. O sea, este es un país, Estados Unidos, que rifa presidencias, pero, o sea, están dispuestos a rifarlos casi que al azar, pero no está dispuesto a valorar profesionales que vienen y darles un camino migratorio estable. Sí, no, es que, y eso es una discusión que tuve recientemente con unas personas. Estados Unidos, de alguna manera, durante muchos años cerraba sus puertas a la inmigración regular, entonces, pero necesitaba gente, entonces había mucha inmigración irregular, pero como la necesitaban, la aceptaban, de hecho, ¿no? Y ahora hay una reacción muy hostil a la inmigración irregular, pero es algo que es una reacción al no haber querido tener una política más racional en términos de migración. Pero Estados Unidos necesita gente para un montón de cosas y se va a resentir en Estados Unidos la política de empujar a la gente a salir ahora. No va a ser fácil. Ya empezó Trump a recular, como decías tú ahorita, que si están en el sector hotelero, que si están en el sector Pues, restaurante, podemos hacer unas excepciones, si viene recomendado por los jefes, como quien dice, y si la realidad lo alcanza, ¿ves? Lo vuelve y es eso, eso me da, hace que yo soy más optimista, digamos, que cuando él empezó su segundo mandato, porque en su segundo mandato parecía que iba a ser totalmente impermeable a la realidad. No, ahora está mostrando, no, no, la realidad me puede pegar a mí también, así que yo estoy mejor de componer con la realidad, un poco. no, de verdad, Martín, no, quisiera, de verdad invitar también a todos los que nos escuchan a que, pues, primero nos despertemos. Y pienso que esto es lo que yo voy concluyendo también es, hay que despertarnos a estos cambios, estar muy atentos, con los ojos abiertos a lo que está pasando. Eh, Cambia muy rápido, de la noche a la mañana aparece un país con un 85%, después un 35%, después lo ponen en espera por 90 días, de pronto regresa y ahí a tu país le ponen el 10% sobre tu producto y te toma desprevenido, te saca del negocio. Si tu cliente más importante es Estados Unidos y estás exportando, pienso que es información muy valiosa. También información muy valiosa y peligrosa también es quedarse quieto, paralizado. Pienso que la parálisis es uno de los enemigos más grandes de los empresarios hoy en día. Absolutamente. Esperar que todo pase. De pronto cuando esto pase, está fuera del negocio. Porque es que esto trae también a que yo pienso de esta manera, es que, por ejemplo, una empresa panameña que ha sido ahora bloqueada con estos aranceles, él tiene que reemplazar ese mercado que perdió. ¿Y dónde lo va a buscar? Lo va a buscar en sus vecinos, lo va a buscar en otras partes, en otra moneda, qué sé yo, bueno, dolarizado, un mercado dolarizado podría ser, pero son muy pequeños, entonces tiene que abarcar toda una zona, tiene que irse a El Salvador, a Ecuador, a Colombia, a Costa Rica, a ver cómo reemplaza esa pérdida de mercado y esto te puede atacar a ti. Entonces tú estás esperando ahí quieto a ver qué sucede, que eso es un lío de Estados Unidos, yo no tengo nada que ver con eso, y de pronto es que tu vecino se movió hacia tu territorio y viene agresivo, viene más poderosa, viene con otros estándares de pronto más altos, porque Ujú. estaba acostumbrado al mercado americano y te tumba, ¿no? Te derroca de tu propio territorio. Entonces no es una cosa para tomar tan a la ligera lo que está pasando, que Sí. nos toca a todos, nos puede, mover la silla, decimos nosotros, mover la silla a cada uno de nosotros, pensando que no hay nada que hacer. Así que es más como una invitación a la Sí, acción también, ¿no? sí. ¿Quién no se mueve, recula? Hay siempre que moverse. Siempre, siempre, siempre el mundo cambia. El tema ahí es que tuvimos un periodo excepcionalmente estable, ah, un ratico, pero a nivel histórico fue un ratico, porque el Sí, mundo en general siempre ha sido medio caótico.
pero hubo progreso en ese caos general que tuvimos en el mundo a lo largo de la historia humana, ¿no? Pero sí, tuvimos un periodo así que parecía que todo el mundo apuntaba hacia la misma cosa, libre comercio, apertura de las fronteras, convergencia en términos de posiciones ideológicas, hasta de los ex países comunistas con los países que representaban más el capitalismo democrático. Y ahora el mundo vuelve a tener modelos que compiten, visiones del mundo que no están necesariamente en consenso, el proteccionismo vuelve, pero hay un principio de realidad que todavía ejerce su autoridad y la ejerce incluso con un presidente que se cree o que se creía o que actuaba como si fuera muy todopoderoso, pero tampoco él es todopoderoso en ese mundo de contrapesos. Y eso hace que el caos actual, ah, al caos actual se va a sustituir más olas fuertes y a veces un mar más tranquilo, pero no hay que perder de vista los objetivos que tenemos como personas de negocio, lo que queremos alcanzar como objetivos y de lograr de buscar la mejor manera de lograr los resultados, de alcanzar los resultados que queremos y no perder fe en nuestras capacidades. Mm, excelente, Martín. Y bueno, déjanos, quisiera escuchar tu opinión, aprovechando pues toda tu experiencia, tu conocimiento, esa visión de Mike Carney para Canadá. ¿Cómo ves el futuro de Canadá? Sorry, escuché mal La visión de nuestro, con tu nuevo presidente, con Carney, ¿cómo lo ves? Con Carney. Bueno, yo fui político, en una época de mi vida y yo vengo de esa área liberal. Entonces, para mí es una buena noticia a nivel de mi propia filosofía política. Pero olvidándonos de eso, eh, ofrece una ocasión para Canadá de hacer cosas que hubiéramos tenido que hacer desde mucho tiempo y que tal vez por la facilidad con la cual podíamos ser un país próspero sin hacer muchas cosas complicadas, no hicimos, ¿no? El mercado americano era fácil, estaba ahí al lado. Las provincias canadienses podían meter trabas al comercio entre ellas, porque de todas maneras tenía esa salida hacia Estados Unidos. Hoy en día no podemos hacer esas cosas. Mm, Entonces es un momento muy positivo en el sentido de que vamos a tener una conciencia más fuerte de nuestra realidad e identidad de canadienses a pesar de nuestras diferencias y construir una economía, digamos, más integrada a nivel nacional. Carney dice muchas veces, no quiero 13 economías, yo quiero una sola. ¿Por qué dice 13? Porque hay 10 provincias y 3 territorios y hay muchas trabas. No aranceles, obviamente, pero trabas para que un profesional de una provincia pueda ejercer en otra, para que una empresa que está en una provincia puede hacer un contrato público en otra. Todas esas cosas vamos a tener que eliminar o por lo menos reducir sustancialmente las barreras. Entonces es la ocasión de hacer una unidad un poco más fuerte entre nosotros, pero tampoco hay que ser totalmente ingenuo. Hay mucha gente que no se reconoce en esa visión liberal canadiense, que votó conservador, están concentrados sobre todo en el oeste del país. El oeste del país se siente a veces un poco distante del poder que se ejerce mucho más desde las provincias más pobladas como Ontario, Quebec, y quiere que tomemos en cuenta sus realidades, sus propias aspiraciones. Entonces es un gran desafío, pero yo tengo confianza de que podemos superar eso y perfeccionar nuestra unidad, digamos, a pesar de las diferencias que tenemos. Entonces es un momento complicado, es un momento difícil, pero si hay algo que de bueno en las amenazas de Trump es que nos despertó como canadienses en las cosas que hubiéramos tenido que hacer de cualquier forma. sí, es verdad, un mensaje positivo y eso es lo que observamos desde aquí también. Es un momento de que los canadienses se unan, miren hacia adentro y miren
unidos, ¿cierto? Ante casi que una amenaza, pues, si no literalmente una amenaza lo que Trump hizo contra el Sí. pueblo canadiense. Así que, bueno, de verdad, Martín, eh, muchas gracias. Sé que es información muy valiosa, ha sido un lujo tenerte aquí. Esperamos que a todas las personas le llame mucho la atención este tema y saquen el provecho que ya para nosotros ha sido bastante agradable esta conversación contigo y como siempre agradecerte tu apoyo y sabemos que contamos contigo también para toda esta visión global y canadiense y norteamericana. No, gracias a ti, Rodrigo, gracias al equipo que te apoya, ah, y gracias por darme esa oportunidad de hablar con un público que yo siento muy cercano, a pesar de que lo hacemos a través de la tecnología, ah, porque Latinoamérica para mí, bueno, habrán escuchado que tengo un acento cuando hablo en español, pero me siento una gran afinidad con Latinoamérica, con Colombia notablemente, pero también con todo el continente. No, y de eso del acento, la verdad es que estábamos conversándolo aquí tras de cámara, este, que tu idioma nativo obviamente no es el español, pero a mí se me olvida que no lo es. O sea, es impresionante tu facilidad con los idiomas. Sé que no es yo sé que hablas el francés nativo y el español aprendido y otros más. No sé cuántos otros idiomas hablas, Martín. Va inglés obviamente también, pero italiano también, porque yo tengo una afinidad y un cariño especial para Italia y tengo el pasaporte también, así que me toca, ¿no? También el idioma, pero no lo hago solo por el pasaporte, lo hago por cariño. Ok, yo quisiera hablar inglés algún día como tú hablas español, por lo menos. No, yo creo Así que que hablas muy bien. gracias, Martín. Un Sí, abrazo muy gracias a grande. ti, gracias al equipo, gracias a los que nos escuchan, su interés por los temas que conversamos hoy. Pero hasta pronto y seguimos eh, invitándolos a que se unan a Top Latin Minds. Gracias por acompañarnos en el día de hoy y estaremos muy pronto con un invitado muy especial también para compartir toda esta información de estas mentes brillantes que nos acompañan a los empresarios latinoamericanos. Hasta la próxima. Muchas gracias.